Decíamos, qué lástima que no se escuchó hablar de lo que se está tratando de imponer ahora desde el gobierno, que es uno de los tantos temas o de las reformas que quiere seguir profundizando este gobierno. Una es la impositiva, otra es la previsional y otra es la laboral, ¿sí? Donde ya estuvimos escuchando al secretario de Trabajo, Cordero, hablando ante los empresarios y donde se quiere romper con todo derecho, porque a muchos les hicieron creer que los derechos son privilegios, ¿sí? Así que estamos en contacto con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal, Carlos? Aquí saludamos Jorge Chamorro, Jorge Fuentes y Andrea Landi. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Un gusto de escucharlos. Hacía tiempo que no nos escuchaba. Bueno, aquí estamos, en estos tiempos locos donde, a pesar de todo lo que está sucediendo, ¿no? De los ajustes, ¿se votó más profundidad de ajuste o no fue esto lo que se votó? ¿Qué piensa? Me parece que hubo de todo un poco, ¿no? La multicausalidad acá tiene vigencia. Por supuesto que hay gente que sigue creyendo en este programa y en los ajustes y en el daño y en el dolor. Hay gente así. Hay gente así y tenemos que aceptarlo. Creo que también tuvo mucha influencia el nuevo jefe de campaña que tuvo Milei, que fue el presidente Trump de los Estados Unidos, que nosotros cometimos un error porque potenciamos eso, ¿no? Lo contamos creyendo que iba a haber un gran rechazo de la gente por esa interdicción en la que quedaba nuestra patria, pero no, también hay gente que le parece bien, y hay otra gente que aunque no le parezca bien, le dio mucho miedo que, bueno, nos sancionaran con un caos el día lunes. Entonces, me parece que eso fue jugando, me parece que Provincias Unidas, que era un proyecto que se suponía que iba a ir por el medio, digamos, por esa famosa avenida del centro, otro intento que fracasa y ese voto fue para el sector de Milei. Así que bueno, me parece que esas son algunas de las razones que explican nuestra derrota. Nosotros nos quedamos con la cantidad de votos que teníamos, creo que no, en eso no hemos retrocedido. El resultado de la provincia, por supuesto, es sorpresivo, pero si pensamos que solamente con los votos de un randazo de la vida se hubiera podido ganar la elección. Ellos hicieron un crecimiento muy importante, pero con solamente 200.000 votos hubiéramos ganado la provincia. Bueno, hay mucho para reflexionar, hay mucho para pensar, pero también creo que ellos están apurados y ahí nosotros tenemos también una experiencia histórica que tenemos que tenerla presente. Cuando Macri pintó de amarillo el país en el 17, creyó que se podía llevar todo por delante y no estoy diciendo que las situaciones sean iguales, pero también hubo una reacción muy fuerte que fue el principio del fin de esa segunda parte del mandato de Macri, que fue un horror. Y así que yo creo que si ellos deciden avanzar, nosotros tenemos que oponernos fuertemente. Creo que una reforma laboral de las características que ellos están pensando no solamente va a producir más daño, no solamente va a deteriorar el mundo del trabajo de la Argentina, más aún, sino que no va a resolver ningún problema, no va a resolver ningún problema. Por favor, a la gente que escucha el programa, nadie puede pensar que los problemas que tiene la Argentina nos resuelve una reforma laboral, ni siquiera los temas del mundo laboral. Los problemas que tiene el mundo laboral, en todo caso, se resuelven con un cambio de modelo de país, volver a la industria, volver a la producción, volver a colocar el trabajo en el centro de las políticas y no que sea una variable
del ajuste. No es por ahí. O sea que lo que les espera a los que creen que la reforma laboral resuelve algo, lo que les espera es más dolor, más perjuicio, más deterioro de la vida cotidiana. Sí, bueno, pero de ese modelo no se habla, Carlos Tomada, Bueno, de y sí, industrializar, hay no se habla de producción, no se habla de nada, se habla del dólar y de los bonos. Hoy es la bueno, economía financiera. algunos seguimos hablando y vamos a seguir hablando, porque lo que no hay que permitir es que no se hable más del tema, porque entonces ese día sí va a ser el día del triunfo. Yo Carlos, ya soy un tipo grande, hay otros jóvenes con mayor fuerza y potencia, pero yo no me voy a callar porque tiene que haber muchas voces para no permitir que entonces se concrete la hegemonía de un modelo como el que estamos viviendo, de la insensible, porque también, digámoslo, insensible, porque hay gente que no le importa que los caigan a pausa los jubilados, hay gente que no le importa que no tengan medicamentos. Bueno, muy bien, nosotros estamos representando a otro sector, a un sector que cree que un país más justo puede ser posible. Y puede ser posible, vamos a seguir dando la pelea. ¿Qué le vamos a hacer? Carlos, ¿podría decirle a la audiencia cuáles son los 3, 4 puntos de la reforma laboral para que esté atento, que le pueden conculcar derecho, como usted explicó? Mirá, hay demasiados proyectos. Recién decían que hay uno, pero a ver, el libreto es siempre el mismo. Sin conocer el texto definitivo te lo puedo decir de memoria. Ellos quieren reducir las indemnizaciones para que sean más baratas en un país donde la indemnización es por antigüedad y el promedio de la antigüedad de los trabajadores es 2 años, 3 años. Así que ni siquiera son caras. Quieren eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos para que los convenios venzan y frente a ese vencimiento los trabajadores queden más débiles en la mesa de negociación del convenio. Hablan de este tema de restringir la acción sindical porque creen que los sindicatos son un obstáculo. Recordemos que gracias a la existencia de los sindicatos los trabajadores tienen derechos, todos, los que lo tienen efectivamente y los que lo pueden tener, porque también lo que tenemos que hacer nosotros es dar nuevos derechos a los nuevos trabajadores. Es mentira que los nuevos trabajos tienen que ser trabajos sin derecho y sin protección. Me refiero al trabajo de plataformas, me refiero al trabajo en el hogar, todo eso es para que un estímulo para pensar en nuevos derechos, no para pensar cómo le saco derechos a todo el mundo. Creo que van a promover es un poco técnico, pero creo que van a promover el convenio colectivo de empresa, lo cual es un horror porque el convenio colectivo de empresa rompe todo tipo de solidaridad de clase. El convenio colectivo de empresa hace que las pequeñas y medianas empresas no tengan convenio porque no tienen ni siquiera infraestructura para discutir un convenio. Esas son las cosas que han dicho siempre, que creen que con eso van a cambiar el mundo del trabajo y lo único que van a hacer va a ser aumentar la discrecionalidad empresaria, que ya es bastante hoy en día sin reforma, porque están empoderados por el gobierno y por el Ministerio de la Secretaría de Trabajo, y nada más que eso. Sí, el otro día hablábamos con... Aumentar la discrecionalidad empresaria es muy miserable, es muy mezquino. Y bueno, vamos a ver qué pasa. El otro día hablábamos con el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, seguramente lo conoce, Matías Cremonte, y él nos desmitificaba un poco, decía, la industria del juicio, dice, hay 6 millones de trabajadores informales y los juicios laborales no llegan al 1% y la mayoría son por las ART. Y después... En 1,5 millones, yo completo lo que dice Matías, sí. En 1,5 millones
de trabajadores de la provincia de Buenos Aires en el año 21 solo hubo menos del 5% de juicios. Es una mentira. ¿Saben qué? Es lo mismo que pasa con otras cosas. Este gobierno, cuando hay algo que, según su opinión, no sirve o está mal, y que si no, lo liquida, no es que lo mejora, lo liquida. Entonces acá están hablando, yo creo que eso no lo pueden hacer, creo que es imposible, pero están hablando inclusive de que se va a prohibir que haya juicios laborales. Claro. Yo casi ni lo quiero mencionar porque me parece O trabajar imposible 13 que horas, lo puedan ¿no? hacer. Pero, O, digo, ¿cómo? o trabajar 13 horas, los salarios O dinámicos. trabajar 13 horas, Sí. eso parece una provocación, como para decir vayan y tiren piedras, porque sinceramente no tiene ninguna posibilidad. Pero en realidad, con respecto a la supuesta industria del juicio, ¿qué tal si esa energía no la ponen en perseguir a los evasores, a los que eluden el cumplimiento de las Pero leyes son héroes, tributarias y para Milei son laborales? héroes, Tomada, los evasores son héroes, ya lo dijo. Sí, yo recuerdo que son héroes, pero yo me quedo con San Martín y con Belgrano. ¿Qué querés que haga? Sí, sí. Pero a ver, todo esto que está mencionando, habría que reformar la Constitución, porque es todo anticonstitucional, podrá pasar por el Congreso, pero, a ver, es contrario a una norma superior. Ya la Cámara, la Corte no existe. La Cámara, juzgado de primera instancia y Cámara Laboral pararon el capítulo 4 del decreto 70. Claro. Por inconstitucional, y ahí están todas las normas que ahora quieren volver a repetir. Tal cual. Incluso, Carlos... Y la ley de bases, volvieron a insistir en la ley de bases y pasaron algunas cosas, pero otras no pasaron. Claro. Pero aparte, Carlos, usted lo tiene clarísimo porque era el ministro de Trabajo. En un gobierno para ellos intervencionista, populista, parásito, que fue el de Néstor y Cristina, se crearon 6 millones de puestos de trabajo. Y en los de ellos, de Macri, de todo, se destruye empleo permanentemente. Los adjetivos no serán muchos. A ver, en ese periodo, en ese gobierno que tenía todos esos calificativos, estaba vigente, vos debés recordarlo, estaba vigente la ley que duplicaba las indemnizaciones. Claro. Que la habíamos heredado del gobierno de Duhalde, que la había puesto porque con la crisis del 2001 se quiso buscar algo que frenara los despidos. ¿Está bien? Sí. La doble indemnización. Hola. Sí, escuchamos. Creí que se había cortado. Bueno, la doble indemnización es el colmo de una norma que, según los neoliberales, perjudica la creación de puestos de trabajo, porque un empresario no va a contratar a un trabajador sabiendo que le tiene que pagar el doble de la indemnización. Bueno, con esa ley vigente se crearon los millones de puestos de trabajo que vos decís. Con esa ley vigente, que la derogamos después cuando el mercado de trabajo, el mundo del trabajo, se había relativamente normalizado, los salarios se habían recuperado, que llevó tiempo, eso también tengámoslo en cuenta, no es una cosa de surcir y cantar, ¿no? Lleva un tiempo, no quiero ni imaginarme lo que nos va a llevar a recuperar salario y empleo después de esta experiencia siniestra, pero se pudo hacer. ¿Por qué? Porque había trabajo, porque había obra pública, porque había industria, porque se creaban industrias, se creaban más empresas que las que se destruían. Se están destruyendo 30 empresas por mes en la Argentina, por día, digo. A ver, en ese escenario, ¿qué reforma laboral es necesario? Si la cola de desocupados te permite tomarlos y pagarles lo que se te da la gana y ponerles las condiciones de trabajo que se te da la gana. Hablemos en serio. ¿Jorge? Carlos, No. ¿por qué todos estos temas que usted nos está explicando tan bien y tan claro no pudieron ser hablados durante la campaña? ¿Hubo exceso de confianza? No. ¿Hubo negligencia? A ver,
yo creo que hay errores cometimos, ¿no? Yo creo que centramos demasiado, digo, no estuvo mal, pero me parece que centramos demasiado en el tema de parar a Milei, que es una consigna y era una consigna válida, pararlo a Milei. Ocurre Pero que en esto una va de la mano. legislativa en Esta general, explicación que usted hizo va de la mano a parar a Milei, y no lo excluye ese tema. no está. Pero lo que ocurre que en una legislativa en general no es tan programática, tan de programa, tan de planteos como una presidencial. Yo espero que, bueno, que todo lo que vamos a vivir ahora, y les quiero decirle una cosa, mi opinión personal, no estoy hablando ni de mi partido, ni de mi fuerza, ni nada. Mi opinión personal es que si esta ley laboral llega a salir con las características que se está hablando, tiene que ser la primera ley que deroguemos cuando algún día seamos gobierno. No tengo ninguna duda, ninguna duda. El tema son, Carlos, estos chicos sub 30 que incluso uno conoce por las hijas de uno, por los hijos, y que dice, no, Estado no quiero, uno que conocí yo que trabajaba en Rappi, digo, pero no querés tener RT, vacación, no, el Estado yo quiero trabajar tranquilo. Tienen un poco un formato ahí Y que bueno, hay que educar. yo creo que ese es pero es que ese es un trabajo, a ver Jorge, ese es un trabajo que se viene haciendo hace muchos años. Hay una captura del sentido común, ahora se habla de las nuevas subjetividades, que es un engaño, porque en realidad no es cierto que son libres y que eligen su vida y demás. No existe la libertad de morirse de hambre, no existe la libertad cuando a vos te dicen que podés elegir el horario que quieras para hacer tu trabajo y después te sancionan cuando sí elegiste ese horario. Digamos, no hay libertad si está en juego tu vida cada vez que estás pedaleando y no tenés un seguro que te proteja. Eso no tiene nada que ver con la libertad. Bueno, va a haber que trabajar sobre esas subjetividades, va a haber que volver. Yo quiero insistir en esto, yo sé que parece un poco de modé, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en que el trabajo es un organizador de la vida, que el trabajo es demanda agregada, que el trabajo es identidad, que no me vengan con renta básica universal, porque creo que no es la salida, porque el ser humano necesita el trabajo como una forma de hacer, de sentir, de pensarse. Entonces, hay que insistir con la idea del trabajo y el trabajo y el trabajo. Mirá, a mí, digamos, algunos creen que me ha ido bien, bueno, en la época que hicimos lo que hicimos como ministro de Trabajo. Cuando me preguntan, yo siempre contesto lo mismo. Miren, yo tuve la suerte de trabajar para 2 presidentes a los cuales el trabajo les importaba como hecho político, no como un hecho estadístico, como un hecho de estudio de sociólogos o de economistas. No. La política tiene que colocar al trabajo en el centro. En el mundo se está discutiendo qué países trabajan y qué países no trabajan. Y nosotros tenemos la desgracia de tenerlo a Milei, que pretende que en la Argentina no se trabaje. Porque lo que pretende es una política de extracción pura, donde el hecho del trabajo no va a existir, porque agarran el litio, se lo llevan afuera y punto. Bien. Ese es el problema. ¿Y Carlos Tomada lo consultan hoy otros referentes políticos? ¿Con quién tiene diálogo? A ver, yo hablo con todo el mundo y voy a todos lados donde me llaman y contesto las radios que el tiempo me da. No soy el único, ni mucho menos. Hay muchos y grandes compañeros, Jorge Tayana, sin ir más lejos, que es un amigo y con quien charlamos mucho, pero hay otros muchos, tenemos grupos. Mira, yo tengo en mi escritorio 5 proyectos de leyes a favor de los trabajadores, leyes laborales a favor de los trabajadores, completas, no es que las haya hecho yo, hechas por compañeros que me consultan y
Es más, yo estoy en segunda línea, digamos, a esta altura de la Suárez, pero te digo, cuando dicen que no hay proyectos, tengo 3 proyectos de reforma tributaria que vienen juntando los que era el grupo Fénix, lo que es los que eran los que estaban en la Facultad de Ciencias Económicas, y hay proyectos alternativos. Bueno, como yo digo, ya está. Llegó la hora hasta ahora fuimos oposición. Pensábamos que íbamos a ganar realmente este fin de semana que pasó. Bueno, hacemos el duelo, nos recuperamos y empezamos a construir la alternativa. No alcanza con ser oposición. Ahora tenemos que ser oposición más propuesta, más alternativa de lo que vamos a hacer, contarle a la gente que otro mundo y otras políticas son posibles. Claro, sí, sí. Y Carlos, ¿crees que está faltando, con Cristina proscripta y presa, está faltando un liderazgo para completar ese futuro, esa esperanza? A ver, los liderazgos, no siempre ha habido liderazgos, ¿no? Pero viene bien cuando hay liderazgo. Ayudan porque, bueno, galvanizan más a la fuerza política. Pero me parece que lo que se abre es una discusión sobre la conducción, sobre cómo se arma de ahora en más el peronismo, el movimiento nacional y popular para enfrentar este momento. Obviamente que la derrota siempre produce ese tipo de reflexiones. Nos estábamos recuperando después de la derrota del 23. Yo quiero ser claro, y bueno, y ahora esto fue un golpe que, bueno, que nos vamos a ir recuperando, y si esta gente insiste con este tipo de políticas, será cuestión de insistir en la resistencia, insistir en la movilización, estar en la calle y preparar las alternativas. Bueno, que tengan cuidado porque Macri en el 2017 también ganó, se llevaba todo puesto y a los 4 meses ya empezó el declive. Por eso digo, ese es el antecedente más inmediato que tenemos. El antecedente más inmediato fue lo que pasó con Macri, que creyó que tenía todo listo y se llevó una pequeña sorpresa. Bueno, trataremos de dar la misma sorpresa y volveremos a tener un gobierno con todo el aprendizaje de los errores cometidos y con toda la voluntad de que las cosas sean diferentes, porque le debemos a nuestra gente el rol que siempre tuvo el peronismo. El peronismo nació a la historia en la Argentina para mejorar la distribución del ingreso a favor de los sectores menos favorecidos. Bueno, esa es la tarea. Y eso tiene que ser de una sola forma, con más producción, con más industria, con más turismo recepticio, con todo lo que tiene y con todo el prestigio que tiene la Argentina en materia de economía de conocimiento, de su complejo científico-técnico. Con todo eso, la Argentina tiene un futuro bárbaro. Lo que pasa es que con estos tipos lo que va a pasar es que se nos van a fumar. Esa es la desgracia. Por eso tenemos que recuperar el gobierno popular. Carlos Tomada, le agradecemos mucho estos minutos a Radio Universidad. Le mandamos un abrazo. Chao, Carlos. No, y un gusto además hablar para la Universidad de Matanzas. Gracias. Un abrazo grande.